Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos una vez más al canal a Antonio Ruiz, que Antonio nos va a hablar de esta subida del salario mínimo, si es positiva, si es negativa, si, bueno, va en una línea intermedia. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, muy buenas tardes. Aquí estamos. ¿Qué opinas de esta subida del salario mínimo? Hay gente que la acepta de buen grado, pero hay otros que la consideran, pues sí, que está bien, pero que es insuficiente. A ver, toda subida de salario mínimo interprofesional evidentemente es positivo, ¿no? Y al final beneficia a las capas más desfavorecidas de la clase trabajadora. Eso es evidente. Lo que pasa es que de ahí a considerarlo como una victoria absoluta, pues yo creo que hay un trozo. Yo creo que es insuficiente. Estamos hablando de 15 euros brutos. Rubén, una subida del 1,7%. Estaba en 950 euros mensuales y lo hemos subido a 965. 15 euros brutos que al final luego pues hay descuento, ¿no? Los descuentos de las cuotas de la seguridad social del trabajador o trabajadora, el IRPF, al final prácticamente se queda en nada. Es más, Claro. una medida un poco de maquillaje social, ¿no? De mostrar que el gobierno más progresista de la historia está también haciendo por la clase trabajadora, que en realidad lo que va a suponer. Sí que es cierto que supone porque hay trabajadores y Sí, sí. trabajadoras que tienen salarios muy, muy reducidos y esta subida, aunque sea de 15 euros brutos, evidentemente les va a ayudar. Lo bueno de esta subida es que al final también afecta a las pagas extraordinarias. Entonces, no se queda solo en 965 euros, sino que en realidad, si tienes las pagas prorrateadas, es decir, si cobras en 12 mensualidades, se te quedarían 1.125 euros Vale. brutos al mes. Eso ya es un poco ya diferente, ¿no? Sí. ¿Por qué considero que es insuficiente? Por lo que hablábamos, Rubén. Al final, los convenios colectivos que se están firmando por parte de la misma patronal y los mismos sindicatos mal llamados mayoritarios que están en esta mesa de diálogo, están negociando en otros sectores subidas del 2,2, 2,5, incluso en algunos sectores el 3%. ¿Por qué entonces, sabiendo, ¿no?, el aumento o el incremento del coste de la vida que estamos viendo en la actualidad, la energía, los combustibles, por qué no se equipara también como se ha negociado estos mismos agentes, esta Sí. misma patronal COE que sale llorando cuando, cuando, cuando dicen que se va a congelar el precio del alquiler y tal, ¿por qué no negocian igual para los más desfavorecidos? Esto al final está generando una desigualdad social absoluta. Está generando que en unos sectores puedan ser más privilegiados, por así decirlo, y tengan aumentos salariales superiores, incluso teniendo un salario superior Sí. que a los de las capas más bajas de la sociedad. A mí lo que me hace gracia es que toda esta gente que llora esta subida del salario mínimo, que efectivamente es un maquillaje, pues tiene pues a la COE con unos salarios pues Descomunales. descomunales, la oposición que también se opone, que también tiene, todos estos políticos tienen unos salarios descomunales, creo que el salario de Pablo Casado era de unos 100.000 euros, o sea, es que es ridículo que tengamos a gente diciendo que esta subida del salario mínimo va a superar el caos y pues bueno, va a suponer Sí, un sí, golpe el a la hundimiento de la economía economía. Sí, sí. exacto y tiene pues unos salarios descomunales, ¿no? Que sí, obviamente, pues como se sabe, es un maquillaje, sobre todo teniendo en cuenta que creo que se ha batido nuevamente el récord de subida de la factura de la luz, ¿no? Sí, sí. Recordemos que el coste de la vida, que es lo que como mínimo debería de incrementarse el SMI, el salario mínimo interprofesional, está, si no recuerdo mal, el IPC al 2,9% con respecto a lo que estaba en el año 2020. Como mínimo, incrementar el 2,9%, no dejarlo en un 1,7%. Sí que es cierto que el gobierno plantea una subida progresiva, ¿de acuerdo? Eso es cierto y es una forma también de maquillar un poco y de calmar a los sindicatos mal llamados mayoritarios y a la patronal por otra parte. No os preocupéis, esto irá subiendo poco a poco, no va a ser un incremento de golpe, ¿no? Pero como mínimo entendemos que debería haberse subido en este incremento de septiembre de 2021 a 1.000 euros. 1.000 euros es una cifra psicológica. De 965 a 1.000 euros no es tanta la diferencia como para haberlo subido. Recordemos que estamos hablando de que países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, tienen salarios de 1.555 euros o de 1.585 euros en 12 pagas. Entonces, es algo que debe de ponerse encima de la mesa y que además beneficia especialmente, como he dicho antes, a las capas más bajas de la sociedad, a las empleadas del hogar y a los temporeros y temporeras que trabajan por horas. A esas personas son a las que más se van a ver beneficiadas con el aumento del salario mínimo interprofesional.
Yo creo que está claro. Además, bueno, ahora el tema del alquiler sería otro melón por abrir, ¿no? Mm. Pero sí, vemos que el gobierno más progresista de la historia, tiene dificultades a la hora de profundizar en las medidas, ¿no? Ya que da pequeños pasitos, como muy, muy pequeños pasitos. Y una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido, tío, se supone eh, que nosotros elegimos a nuestros representantes y que son ellos los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Eh, la COE, ¿quién la elige? O sea, porque tú me dices, se ha sentado a negociar con la COE, pero vamos a ver, ¿a ti quién te ha elegido para que tú te sientes en esta mesa de diálogo a la hora de hablar, ¿no? ¿Quién ha elegido a la COE y quién ha elegido a los sindicatos que forman parte del Banco Social Eh, en esa eh, mesa de diálogo? exacto, Claro, claro, ¿quién los ha elegido? Realmente nadie. Esto funciona por cifras de representatividad, ¿no? Que le llama la ley. Claro, en función de la implantación, no, representatividad que estos sindicatos tienen en los centros de trabajo, en función del número de delegados electos, ¿vale? Se les considera como los sindicatos mayoritarios porque tienen un alto porcentaje y, por lo tanto, son los únicos interlocutores. Que tengan más votos no significa ni que tengan más afiliación, ni que tengan más implantación, ni un mayor apoyo social. No nos equivoquemos. Lo mismo claro, ocurre con la COE. La COE al final lo que hace es aglutinar en sus federaciones territoriales, en la patronal de Valencia, en la patronal de Aragón, a asociar a cuantas más empresas mejor para tener altos índices de representatividad y aglutinarse fuertemente como único interlocutor por parte del empresariado. Pero al final nadie, como tú bien dices, los ha elegido. No tiene ninguna base social para ello. Simplemente aglutinan a la mayor parte de las empresas de este país. claro. Bueno, como último, desde CNT Valencia, ¿cuál sería vuestra postura, así resumiendo, con respecto a esta pequeña subida del SMI? Pues lo primero, a ver, es entendible, ¿no?, que el gobierno actual tiene las fuerzas, ¿no?, que tiene y tiene el reparto de fuerzas y es evidente que a lo mejor hay cuestiones que Unidas Podemos implantarían con mayor rapidez y que el PSOE en este caso lo paraliza, ¿no? Eso es cierto. Pero aún así, también es cierto que desde la clase social trabajadora, la clase trabajadora, se está reivindicando continuamente un aumento del salario mínimo interprofesional. El gobierno tiene que escuchar en conjunto tiene que escuchar a los trabajadores y trabajadoras y como mínimo debería haberse aumentado el coste de la vida, que ha aumentado el IPC un 2,9. Estamos hablando de alrededor de 1.000 euros. Y a partir de ahí seguir trabajando para mejorarlo. Esa es la propuesta que debería haberse implementado en este mes de septiembre. Claro. A ver, yo aprovecho. eh, Hace poco tenía una conversación con compañeras y compañeros pues, que se dedican a este mundillo, ¿no? De reivindicación, de ciberactivismo y demás. Y una de las cosas que se hablaba era que, pues, que quizás desde nuestra postura deberíamos animar a la gente a que se movilizara para ejercer presión, para que medidas como estas pues, se lleven a cabo con mayor rapidez, ¿no? Entonces yo aprovecho que te tengo aquí para decir que todo el mundo eh, que se interese o que tenga sensibilidad política o que quiera o que crea en un mundo mejor, que empiece a afiliarse a sindicatos libres como la CNT, a movimientos ecologistas, a movimientos feministas, pero que os afiliéis, que os movilicéis. Y Hay esto que es una... organizarse. Hay que organizarse. Que sí, que yo, como siempre digo, no considero que todos los partidos políticos sean iguales. Ahora bien, una cosa es que no todos los partidos políticos sean iguales y otra cosa es que no nos movamos, que no nos movilicemos, que no nos asociemos, que no nos organicemos. Entonces aprovecho que te tengo aquí, Antonio, para, para decir que yo apoyo a CNT o sindicatos libres como la CNT y que, pues, Antonio, si quieres, puedes decir cómo la gente que se sienta interesada, cómo podría afiliarse a CNT. Sí, antes de eso, es muy interesante lo que comentas. Al final, los grandes cambios sociales, ¿no?, y las conquistas de la sociedad se han conseguido mediante movilización, Claro, presión y conflicto a lo largo de la claro, historia, ¿no? Hay claro, tío. múltiples ejemplos. Sí, Y sí. parece que ahora esto, desde la pandemia, Rubén, estamos viendo que se está poco a poco apagando esa movilización social o que se ha dirigido, ¿no?, desde a partir de la movilización del 15M, se ha dirigido única y exclusivamente hacia el voto parlamentario. Eso puede ser una herramienta más o menos útil, ¿no?, para determinadas personas, pero al final es el voto y el gobierno. Si no hay una presión social y no hay una movilización, como bien estás comentando, no hay cambio, no hay Claro. conquistas y no hay nada que se pueda conseguir. En cuanto al contacto con la CNT, a ver, pueden contactar a través de redes sociales o en la página web de cnt.es
en el directorio contactar con el sindicato, con la federación más cercana a su centro de trabajo y a partir de ahí, pues bueno, pues afiliarse al sindicato y va a recibir todas las convocatorias, aparte de la cobertura que tenga y, por supuesto, implicarse, como bien comentas. La posibilidad de tener un sindicato en el que tú puedes participar directamente y tu opinión cuenta, como el del resto de compañeros y compañeras. Las decisiones aquí las tomamos entre todas. Claro, porque, hombre, no es lo mismo, o sea, se llama sindicato independiente, sindicato libre, porque ¿cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, UGT, Comisiones Obreras y CNT? A ver, hay muchas, hay muchas, Rubén. La principal es el tema de las subvenciones, ¿vale? La principal es que nos autofinanciamos. El sindicato CNT se autofinancia con las cuotas de sus propias afiliadas. Y al final es mantener la independencia, ¿no? No depender ni del Estado ni de ningún color político, solamente debernos a la clase trabajadora y a los intereses y a su defensa. Luego el modelo sindical es muy diferente, ¿eh? Nuestro modelo sindical es un modelo participativo, es un modelo horizontal en el que todo el mundo puede decidir y además es un modelo que intenta evitar el delegacionismo, ¿no? Al que estamos acostumbrados, o como estamos hablando ahora del parlamentarismo. Claro, El modelo de CNT en las empresas evita precisamente que la gente se limite a votar a su delegado o su delegada, sino es un modelo que te implica, te ayuda a participar y eso es al final lo que te da fuerza claro, en las empresas para conseguir los objetivos. Si sí, tú acabas votando a tu delegado y delegas en él que te defienda, pues pasa lo que está ocurriendo en los centros de trabajo, que al claro. final hay casos de corrupción y que al final los trabajadores y trabajadoras no se sienten representados por este modelo sindical. Sí. Pues muchas gracias, Antonio. No sé si quieres añadir algo más. Os voy a dejar de todas formas las redes sociales de CNT, CNT en este caso concreto CNT Valencia, para que si estáis más interesados, pues os afiliéis y os movilicéis. Si quieres añadir algo más, Antonio. Nada, Rubén, agradecerte como siempre la invitación y nada, estamos aquí para lo que necesitéis. Cualquier noticia que surja del ámbito laboral y que pueda ser interesante, la comentamos por nuestra parte encantados. Te llamo sin problema. ¿Vale? Muchas gracias, Pues Rubén. venga, Salud. gracias. Hasta luego. Salud.